El libro siempre es un fiel acompañante. Es importante la experiencia, la vida. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? La felicidad consiste en ilusión. Los españoles desean un cambio. Políticos traidores a España. La decisión de tener el hijo siempre es buena. Una democracia hecha de prisa, corriendo con miedo. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. La misión de la literatura no es tratar de convencer a las gentes de forma apodíctica, no diciéndoles cómo son las cosas, sino mostrando criaturas vivas que se muevan ante sus ojos y que les alumbren un corazón, un alma. Esto es la literatura, mostrar personajes vivos. Buenas noches. Lo mejor de Juan Manuel de Prada es que escribe en medio de la vida y de las cosas que nos importan. Y lo peor ya se encargan sus adversarios de airearlo constantemente y agrandarlo, así que vamos a dejar que sean ellos los que se ocupen de decir qué es lo peor. Nosotros nos quedamos con este escritor lúcido que tan buenos ratos nos hace pasar con sus novelas. Con esta, por ejemplo, que acaba de salir. El castillo de diamante. Lo tiene todo. La novela de caballería, la mística, el pulso entre el poder material y la hondura espiritual, la picaresca. Juan Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar nuevamente contigo, querido amigo. Hace un año hablábamos de otra novela tuya. Así es, así es. Estoy un poco grafómano, ¿no? Me he puesto compulsivamente a escribir, Morir bajo tu cielo, y sí, justo un año después saco esta nueva novela, El castillo de diamante, muy distinta, aunque bueno, con algunos puntos en común, pero ciertamente una novela que nos traslada a unos asuntos muy distintos, ¿no? Protagonizada por Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli, y el conflicto que ambas tuvieron en el siglo XVI, que como tú muy bien has dicho es también una metáfora del conflicto perenne que existe entre el poder temporal y el poder espiritual, ¿no? Entre lo que decía San Agustín, las dos ciudades, el reino de Dios y el mundo, y al mismo tiempo es una ocasión, bueno, pues para trazar dos retratos femeninos, ¿no? de dos mujeres excepcionales sobre un telón de fondo excepcional, una época magnífica de nuestra historia, el siglo XVI, el reinado de Felipe II más concretamente, y con constantes homenajes, en efecto, a nuestra gran literatura del siglo de oro, como tú bien has dicho, ¿no? Desde el Lazarillo de Tormes al Quijote, pasando por toda la tradición de la novela de caballerías, la literatura mística, la poesía de Garcilaso, de Fray Luis, en fin, todo lo que es toda esa gran literatura que sin duda alguna es la gran época de nuestra cultura, ¿no?
Al leer estas casi 500 páginas, Juan Manuel, ahora que hablabas tú de Felipe II y de esa época de la que tenemos un poco la idea de que allí pues todo era orden y mando, y sin embargo uno tiene la sensación de que no, de que las cosas estaban bastante equilibradas. Sin duda alguna, solo los analfabetos piensan que entonces el poder era más tiránico que hoy en día. En realidad el poder en aquella época estaba mucho más repartido. Tú piensas que en aquel momento había muchas instancias de poder. Las universidades, por ejemplo, eran soberanas. Los señores de las villas, de las aldeas, tenían un margen de maniobra. Los municipios tenían un ámbito de poder. Los gremios tenían un ámbito de poder. La iglesia, naturalmente, las órdenes religiosas. El equilibrio de poderes en aquel momento era infinitamente mayor que hoy en día. De hecho, uno de los temas de fondo de esta época es que Felipe II trata de ir acaparando más poder, porque se da cuenta que el control de la situación política es muy difícil. Y va a ser ya en los últimos Austrias y sobre todo los Borbones los que van a empezar a acaparar un poder y a centralizar el poder, pero esta época es una época de poder muy, muy repartido. Quiero decir que la única manera de entender nuestra historia y nuestro lugar en el mundo es deshacernos de los tópicos heredados, que suelen ser siempre tópicos enquistados con una intención ideológica. Normalmente la vida siempre es muchísimo más variada de lo que los doctrinarios pretenden mostrarnos. Y la realidad es que estos dos personajes, Santa Teresa y la princesa de Éboli, son posibles precisamente en aquella época, porque era una época que favorecía individualidades como las de estas mujeres. Ahora que hablas, Juan Manuel, de esta mujer, de esta monja, te pregunto, ¿por qué tienen tan mala prensa las monjas? La monja siempre es un personaje que se presume pasivo, sumiso, grisáceo, digámoslo así, y cuyo tratamiento a lo largo de la historia, salvo excepciones muy notables, pues sí es la de un personaje con poca iniciativa, digámoslo así, casi podríamos decir como una comparsa, siempre, ¿no? Una comparsa. Lo que más sorprende de Santa Teresa de Jesús es que era una mujer, es verdad que es un personaje excepcional en todos los sentidos, pero lo que más nos sorprende visto desde hoy era la impresionante capacidad que tenía para moverse en el mundo. Una mujer que vivía tan volcada hacia su mundo interior y hacia sus experiencias místicas y hacia sus coloquios sobrenaturales. Al mismo tiempo era una mujer que se desenvolvía en el mundo con una habilidad extraordinaria. Una mujer que tenía capacidad para engatusar a los poderosos, para embarcarlos en proyectos, pues desde el punto de vista de una persona, digamos, conservadora, que lo que busca es mantener el statu quo, proyectos absolutamente disparatados. Entonces esto efectivamente hace que sea un personaje muy atractivo desde el punto de vista novelesco y desde luego nada que ver con esa imagen, como te digo, estereotipada que a veces podamos tener de las monjas. El poder religioso y el poder temporal, el poder político, Juan Manuel, que es un poco lo que de alguna forma medula esta novela, aparte de otras muchas cosas, porque hay muchos matices, pero bueno, esto es. Sí. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y yo te pregunto, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, durante muchos siglos esto estuvo muy claro. El gobernante tenía que someterse a la ley divina, tenía que regir su gobierno, su labor política por unos principios morales derivados de la ley divina, y a partir de ahí tenía que impedir la intromisión de la Iglesia en cuestiones que no eran de su competencia, ¿no? En este sentido, el rey Felipe es un ejemplo paradigmático. Seguramente no ha habido un rey tan católico como Felipe II en la historia de España.
Sin embargo, Felipe II fue un gran detractor del poder temporal del Papa. Fue seguramente el gran enemigo que tuvo el Papa, más allá naturalmente de los enemigos que tuvo la cristiandad, que fueron los turcos. Pero el Papa, por ejemplo, estuvo aliado con los franceses contra España. Los franceses, con la ayuda del Papa, llegaron a invadir y a ocupar territorios de las coronas españolas, en Menorca, en Nápoles, hasta el punto de que el rey tuvo que mandar al duque de Alba a Roma con una encomienda muy clara, que además expresa lo que es la relación entre el poder político y el poder religioso. El rey le dijo al duque de Alba que se arrodillara ante el Papa, que le besara los pies en señal de sumisión como vicario de Cristo, y a continuación que se alzara y le dijera: Santidad, si mantenéis vuestra alianza con Francia, haremos un nuevo saco de Roma. Tengo a mis tropas detrás de las colinas esperando una señal. Y el Papa, claro, se acobardó y rompió su alianza con Francia, ¿no? En otro sentido, ya más bajo, pues la novela precisamente efectivamente muestra esta situación. La princesa de Éboli le ofrece a Santa Teresa fundar un convento en sus estados, en la villa ducal de Pastrana, que era la sede de sus posesiones, y Santa Teresa accede. Y a partir de ahí se entabla un duelo entre ellas, en el cual la princesa de Éboli, a cambio de ese patrocinio, quiere mangonear el convento. Santa Teresa se niega radicalmente. Y creo que es un ejemplo del que deberían aprender hoy en día nuestras jerarquías eclesiásticas, que entienden toda relación con el poder como un cambalache. Yo callo, por ejemplo, sobre el aborto, después de haber estado dando la matraca durante la época de Zapatero, ahora me callo como una profesional del amor mercenario, no digo ni pío, y a cambio tú me das un canal de televisión. Esto es lamentable y demuestra la bajeza de ciertas jerarquías eclesiásticas. Santa Teresa es un ejemplo en esto. ¿Me quieres patrocinar? Estupendo, pero bueno, que sepas que me patrocinas para una labor espiritual que yo voy a desarrollar aquí y que la voy a desarrollar con entera libertad. Hay aquí una parte, Juan Manuel, farisaica y burocratizada de la Iglesia, que persigue implacablemente a Santa Teresa. Y bueno, esa parte farisaica y burocrática de la Iglesia que ha pervivido hasta nuestros días, parecería que el actual Papa quiere acabar con ella, parecería, ¿no? Bueno, aparentemente sí, o al menos en sus pronunciamientos esto es cierto. Lo que pasa es que luego hay que pasar de las palabras a los hechos. Sí, desgraciadamente, vamos a ver, esto ha existido siempre y siempre existirá, no nos engañemos. En las causas más nobles siempre hay canallas que tratan de aprovecharlas con intereses espurios, ¿no? Esto ha ocurrido siempre, desgraciadamente, en el ámbito eclesiástico y en cualquier otro ámbito. Entonces sí, efectivamente este tipo de personajes siempre han existido. Y además, claro, son personajes como no tienen fe, porque no creen en Dios, ni en la redención del hombre, ni por lo tanto en la caridad, ni nada de nada. Es gente mucho más hábil, porque no malgasta fuerzas. Entonces, efectivamente, a Santa Teresa la machacaron de una forma inmisericordia. O sea, a Santa Teresa, en contra de lo que hoy se pueda pensar, la sometieron a pruebas durísimas para una mujer que era creyente sincera. Por ejemplo, le amenazaron con no darle la absolución y no darle la comunión si se empeñaba en fundar, por ejemplo. Esto es una auténtica aberración, privar a una persona, a un creyente, privarlo de los sacramentos. Esto es una cosa absolutamente abominable. Pero esto se le hizo a Santa Teresa con frecuencia, no una vez ni dos, sino con frecuencia. Pero tenemos que sacar una lectura positiva, es decir, esta gentuza que estaba llena de intereses espurios, sin embargo, no pudo triunfar sobre ella. Ellos eran poderosos, Santa Teresa no lo era. Santa Teresa era una mujer simple, llana,
que por supuesto consiguió apoyos, pero los consiguió gracias a que había personas que cuando la oían hablar decían: es que esta mujer tiene unos principios, cree en ellos, hay que apostar por ella, no por estos mangantes que no creen en nada, que se mueven por intereses. Yo creo que la enseñanza que nos da Santa Teresa, que es formidable, es que quien se mueve por principios es siempre más fuerte que quien se mueve por intereses. Porque el que se mueve por intereses, al no creer en nada, al ir simplemente pues, por la ambición del poder o del dinero, es una persona que fluctúa, porque el poder y el dinero siempre están en sitios distintos, ¿no? Entonces, claro, su brújula le hace moverse en zigzag hacia el lugar donde están el poder y el dinero. Y esto, tarde o temprano, genera desconfianza, porque quien te ve de forma imparcial se da cuenta que eres un mangante, que eres un chaquetero, que eres un veleta. En cambio, la persona que se mueve por un principio, ese principio siempre está en el mismo sitio, ¿eh? Y naturalmente tiene que saber moldearse en el camino, ¿no?, a las dificultades, pero su norte está siempre en el mismo sitio. Y esa persona termina inspirando confianza. Y frente a los malévolos, frente a los difamadores, frente a los que le ponen la zancadilla, esa persona poco a poco se va robusteciendo ante los ojos de los demás, porque ven que hay una sinceridad en ella que la hace valiosa frente al chaqueterismo de los fariseos. En tu anterior novela, Juan Manuel, Morir bajo tu cielo, sobre la que charlamos ampliamente en su día, el fondo sobre lo que se sustenta es sobre la pérdida de Filipinas. Sí. Te pregunto, perdimos Filipinas, ¿vamos a perder Cataluña también? Bueno, pues realmente si perdimos no solo Filipinas, sino todas las posesiones de ultramar y algunas europeas, ¿por qué no vamos a perder porciones de la España peninsular? El criterio geográfico es lo único que las distingue. En realidad, yo creo que sí, o sea, es decir, pienso que los fundamentos ideológicos sobre los que se apoyaron quienes pidieron la independencia de aquellos territorios españoles son los mismos en los que hoy se apoyan los independentistas catalanes. De tal manera que yo creo que sí. Es más, pienso que en realidad, no nos engañemos, la independencia de Cataluña ya ha comenzado. Lo que ocurre que evidentemente no será una independencia al estilo revolucionario del 19, seguramente no se solventará mediante guerras ni enfrentamientos, sino que será una cosa aséptica, pacífica, progresiva, pero yo creo que los primeros pasos ya están dados. No olvidemos que en unas elecciones en las que ha habido una participación infinitamente más numerosa de la que suele haber en las elecciones en Cataluña, el 86% de la población ha votado y hay un 48% de personas que quieren la independencia. Esto evidentemente es una batalla perdida. ¿Qué cosas dices, Juan Manuel? Bueno, pero esto es una dura realidad. Esta novela transcurre en una época en la que España tiene un imperio que se extiende por Europa, naturalmente, se extiende por América, por lo que está conquistado de América, se extiende por algunas islas oceánicas, y de todo eso, ahora, además del idioma, ¿qué queda? Bueno, el idioma no es poco, el idioma tiene mucho que ver con el alma de los pueblos. Y yo pienso que en la vida verdadera de estos pueblos sí que hay muchos elementos hispánicos. Más allá de que en muchos de estos pueblos ahora mismo haya una aversión hacia lo español, también fundada en visiones absolutamente esquemáticas y un poco disparatadas de la historia, pero yo creo que en estos pueblos hay todavía mucho amor, a veces inconsciente, a España. Lo que pasa es que yo también creo que España tiene que cultivar este amor. Es decir, España, por ejemplo, lo que no puede hacer es hacer un seguidismo grotesco de la política de Estados Unidos en Hispanoamérica.
Y ahora, por ejemplo, con toda esta crisis que ha habido en Venezuela o que está habiendo en Venezuela, con la prisión de algunos opositores al gobierno de Maduro y demás, yo me pregunto, ¿pero España de verdad piensa que lo que puede hacer en estos momentos es simplemente hacer seguidismo de Estados Unidos? ¿No se da cuenta España que si verdaderamente tuviera unas buenas relaciones con Venezuela, probablemente lograría que ese señor no lo metieran en la cárcel o lo sacasen y conseguiría que el gobierno de Maduro tuviera otra disposición? Lo hemos visto en el caso de Cuba. O sea, España durante décadas ha hecho el ridículo siguiendo la política americana, y ahora les han pillado con el pie cambiado. Ahora Obama decide que hay que hacer las paces con Castro, y en un momento en el que España prácticamente no tenía relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Por qué? Por hacer el seguidismo a los americanos. Yo creo que España tiene el suficiente ascendente cultural, moral sobre los pueblos hispanoamericanos como para desarrollar una política panhispánica, digamos, propia. Y yo creo que esa política tiene que tener un signo muy claro. Primero, colaboración no solo en lo mercantil, ¿no? Porque yo creo que esto ha sido un gran error. Al final los hispanoamericanos nos ven a nosotros como gente que lo único que quiere es montar allí sus empresas para llevarse la riqueza nacional. Esto seguramente es una visión burda, pero desgraciadamente muchos hispanoamericanos así nos perciben, ¿no? Como gente que va allí con sus grandes empresas a llevarse la riqueza nacional. La relación tiene que estar fundada no solo en lo comercial, tiene que estar fundada en otras cosas, en una colaboración cultural profunda, en una ayuda diplomática en foros diversos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, yo creo que España tiene que conducir a estos pueblos hacia puntos de encuentro pues con las grandes potencias. No simplemente alinearse con las grandes potencias en contra de estas naciones. Y de esa manera yo creo que influiría muchísimo más en que determinadas naciones pues no tuvieran unos gobernantes que defienden políticas a veces tan brutales o tan equivocadas. Yo creo que hay muchísimo trabajo. Es más, yo te voy a decir, yo sueño algún día con que, evidentemente no un nuevo imperio español, esto sería grotesco porque cada cosa tiene su tiempo, pero sí que creo en una gran alianza hispánica. Yo sí que creo en una gran alianza hispánica. Una comunidad iberoamericana de sin naciones. duda alguna. A mí es que además me parece que tiene muchísimo más sentido que la Unión Europea. Nosotros no hacemos nada en la Unión Europea. Nada. Hay que salirse de ahí de inmediato. ¿Pero qué dices? Nuestra misión... ¿Pero qué cosas dices? Pero esos son unos perros unos protestantes. Unos Fuera. perros. Pero, hombre, Nada. No, ahí yo creo que la vocación natural de España es, sin duda alguna, América. Esa es nuestra vocación natural. Y yo creo que España tendría que profundizar sus relaciones, repito, no solo comerciales con los pueblos hispanoamericanos, y en realidad la gran coalición de naciones en la que tendría que estar España es una coalición con los países de América. Pero vamos, yo pienso que esto con el tiempo se llegará a producir. Porque nosotros tenemos mucho más que ver con un venezolano, con un argentino, con un mexicano, que con un sueco, un alemán o un finlandés, ¿me entiendes? Es que no tenemos nada que ver con ellos. Con algunos nada de nada, y con otros sí tenemos que ver, pero es porque han sido nuestros enemigos toda la vida. Entonces, sí, eso todo habría que revisarlo. ¿No? De momento tenemos que hacer como Santa Teresa, tenemos que rezar por la salvación de los luteranos, que esto era una cosa que Santa Teresa constantemente hacía. Nosotros hoy no diríamos por la salvación de los luteranos, pero podemos decir por la salvación de todos los burócratas de la Unión Europea, de Estrasburgo, de Bruselas, del Banco Central Europeo, toda esta gentuza. Esa es una tarea imposible, esa es una tarea imposible. No tienen salvación. Bueno, pues si no tienen salvación hay que separarse de ellos, hay que empujarlos al abismo. No hay Dios misericordioso que los salve. Sí, probablemente sea imposible. Su salvación sea imposible. El castillo de diamante. Juan Manuel de Prada. Lo que da para hablar una novela de Juan Manuel de Prada, del pasado, del presente, de lo que más nos interesa, de la vida en carne viva. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Espero que nos sigamos viendo. Nos seguiremos viendo. Muy bien. Por lo menos cuando saques otra novela. Muy bien, muy bien. De momento a ver si Santa Teresa y la princesa pues tienen una vida larga y al público le gusta El Castillo de Diamante. Seguro que sí, Muy seguro bien. que sí. Esas dos mujeres que no se imaginan ustedes el pulso que mantienen, ¿eh? Desde el primer momento hasta el último. Muchas gracias. Nos vemos en unos días. Buenas noches. Buena semana nos del dio, buena semana nos del dio, buena semana nos del dio, alegres y sanos. Buena semana nos del dio, alegres y sanos. A mis hijos bien decir, a mis hijos bien decir, que me los deje el Dios vivir. Buena semana.